¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa que emitimos todos los lunes y que se lo dedicamos a las hermandades. Sobre todo, ya que entramos en la Cuaresma, que hemos entrado, se lo dedicamos a las hermandades de Semana Santa de Penitencia. Vamos a comenzar hoy felicitando a la Hermandad de Veracruz, que es la hermandad responsable en este año encargada de organizar todos los cultos y del cartel, ese cartel que se presentó la semana pasada y que es maravilloso. Felicitar a la hermandad y también al artista, a la persona que ha sido la responsable de que tengamos ese precioso cartel, que es Carmen del Rocío Benítez Romero. Así que enhorabuena a la hermandad. Decirles también que la Hermandad de la Borriquita comunica a todos sus hermanos y a todos los que quieran colaborar con la compra de las palmas para el Domingo de Ramos. El precio son 11 euros y se pueden poner en contacto con Paqui o con Sebastián de la Hermandad de la Borriquita. Decir también que están solicitando a través de las redes sociales costaleros para el paso. Están sufriendo la escasez de costaleros y ellos están haciendo pues un llamamiento a todas las personas, a todos los chicos, a los jóvenes, a las chicas que quieran participar en la Semana Santa de costaleros, y se pueden poner en contacto tanto con Paqui como con Sebastián. Esperamos y deseamos que resuelvan esa situación y que tengamos su salida procesional el Domingo de Ramos. Tenemos en la exaltación el día 17 de marzo a las 21 horas en el Teatro del Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. El exaltador es Antonio Suárez Díaz, que ya lo teníamos la pasada semana y con el que tuvimos el placer de hablar y que nos contaba pues un poquito su experiencia dentro del mundo de la Semana Santa, que fue mucho, sobre todo con la Hermandad de Veracruz. Tiene un vínculo muy especial con ella, con esta hermandad. Las entradas están a la venta en el Centro Cultural de la Villa, en el Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán. Será con la música, por supuesto, no se me puede olvidar, de la banda del Ateneo Musical Cartallero. Más cosas para decirles, que hoy tenemos a dos personas que ya las tuvimos hace varias semanas. Hablamos de lo que es la parte histórica de nuestra Semana Santa, y para ello vamos a darle la bienvenida nuevamente a un amigo, porque para nosotros es un compañero y un amigo, José María Palma, que él es un cofrade que fue exaltador de la Semana Santa y que además fue hermano mayor de la Hermandad de la Patrona durante algunos años. Es una persona muy vinculada con las hermandades y que yo sé que siempre está a disposición de las hermandades para echarle una mano. José María Palma, muy buenas noches. Buenas noches de nuevo. ¿Te consideras cofrade, verdad? Bueno, pues sí, claro que sí, cofrade. Hiciste la exaltación, ¿verdad? Un momento muy especial, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Sí, ya lo comenté la Sí. otra vez que estuvimos de tertulia. Pues sí. Bueno, se vive de una manera muy especial. Cuenta tus vivencias, cuenta tu Semana Santa o tu particular Semana Santa. Yo creo que dentro de cada persona hay una Semana Santa muy diferente. Y son diferentes los ojos que ven, por lo tanto diferentes los sentimientos, ¿no? Y no es fácil, ¿verdad? Porque es contar lo que tú sientes, ¿verdad? Abrir el corazón, tu corazón, ¿verdad? A todo el mundo, a todo el pueblo, ¿no? Y bueno, no es fácil abrir el corazón. No es fácil. Este año tenemos a Antonio Suárez Díaz. Estamos deseando verlo, ¿verdad? Ya te he escuchado, le quiero mandar desde aquí un saludo a nuestro amigo Antonio, desearle mucha suerte, aunque no lo va a necesitar, porque en este mundo cofrade es también un experto y un gran investigador. Así que mucha suerte y espero que salga todo maravilloso. Está con nosotros, ¿verdad, José María? Una persona que nos encanta escucharlo, ¿verdad? Porque aprendemos muchísimo de él, y es una persona de una familia muy querida en Cartaya, y es Juan Villegas. Juan, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Una familia muy querida en Cartaya, ¿verdad? ¿Os sentís sentís ese cariño, verdad? Sí, lo sentimos tanto desde los tiempos de mi padre, que fue muy querido como maestro en el pueblo, y también mi madre, mis hermanos y todo, sí. Sentimos ese cariño, a pesar de que originalmente no somos de Cartaya. Nosotros somos originarios de San Juan del Puerto. Sí. Pero bueno, llevamos toda la vida aquí.
Y además por eso también te interesa mucho, bueno, te gusta mucho estudiar o averiguar, investigar la historia, ¿verdad? De muchos lugares, pero de Cartaya, por supuesto, también, ¿verdad? Sí, generalmente de los sitios con los que tengo alguna relación. Por ejemplo, he dicho de San Juan del Puerto, también araño por ahí, investigo algunas cositas de mi pueblo natal, pero sobre todo de Cartaya, donde vivo, y de Lepe también, donde trabajo desde hace mucho tiempo y también tiene cosas muy interesantes en su Semana Santa. Y la Semana Santa, desde pequeño, mis padres siempre me llevaban a ver cofradías y aquello pues se me ha quedado. Y bueno, pues me gusta investigarla desde el punto de vista histórico, claro que sí. Que es sin duda muy importante, que las hermandades, las personas que forman parte de una hermandad, de una junta, también conozcan, bueno, y los hermanos, ¿no? Conozcan esa historia, ¿verdad?, que llevamos detrás, porque somos o son los responsables de guardar y mantener esas costumbres y esas tradiciones que tienen que seguir, ¿verdad? Porque es lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Lo que nos ha hecho ser como somos, ¿no? Lo comentábamos hace un momentito, fuera de micrófono. En Cartaya se está produciendo un cambio de generación, como se ha producido a lo largo de la historia siempre, cambian las generaciones y se van perdiendo cosas de las generaciones anteriores. Quizá en el tiempo en que vivimos estamos en un tiempo caracterizado por que ya no se habla tanto en las familias a la hora de comer, las historias antiguas. Todo está un poco desplazado por las nuevas formas de comunicación, y entonces en eso va la pérdida de esas historias antiguas, de esas tradiciones que quizás no se trasladan como antiguamente a las generaciones actuales. Y efectivamente hay muchas cosas que para nosotros, en la generación nuestra, conocemos porque nos las contaron, que nuestros hijos a lo mejor ya no las conocen porque no se las hemos contado. Entonces es muy importante, yo creo que para reconocernos, como tú dices, como bien dices, para ser lo que somos, para saber lo que somos, no solo en el mundo de la Semana Santa, sino en todo. Conocer de dónde se viene y bueno, cada uno puede ser como se quiera, pero hay que saber las bases sobre las que asentamos nuestros pies, ¿no? Así es. Bueno, en el primer programa que hicimos un pequeño repaso de algunas de las hermandades y nos quedamos, antes de comenzar, porque vamos a hablar de la hermandad de Veracruz, pero la vez pasada también cuando cerrábamos, estábamos hablando de la oración en el huerto de Padre Jesús, que nos comentabas que es uno de esos momentos históricos. José Mari, puedes hablar en cualquier momento, ¿vale? Esto es una tertulia entre los tres. Es un momento importante ese, ¿no, José Mari? La oración en el huerto de Padre Jesús. Hombre, claro, yo creo que es uno de los rescoldos históricos que ha llegado a nuestros días, muy importante. Como bien sabemos todo el mundo, la Semana Santa se crea para catequizar, ¿no?, al pueblo, inculto desde la época, ¿no? Entonces, de la manera que tiene la Iglesia de explicar la pasión, muerte y resurrección, es hacer unas imágenes y sacarlo a la calle y que se entienda fácilmente. Una catequesis en la calle. La oración en el huerto es el inicio de lo que después vamos a seguir viendo en la Semana Santa, que estaba todo perfectamente estructurado. Empezaba desde la pasión con la oración en el huerto hasta el domingo de resurrección, con este caso en Cartaya, con la procesión de resurrección de la Virgen del Carmen, que como veremos un poco más adelante, igual nos va a explicar, es también rescoldo, digamos, también de un escenario perfectamente estructurado. Sobre esto ya estuvimos comentando y creo que hay que insistir en el carácter escénico que tenía la antigua Semana Santa. Eso se ha perdido un poco porque nos hemos mirado mucho en el espejo de Sevilla, no ahora, siempre. Porque no nos olvidemos que Cartaya es un pueblo que pertenece a la archidiócesis de Sevilla, al reino de Sevilla, y que por lo tanto la marca Sevilla ha estado siempre presente. Pero claro, la Semana Santa de Sevilla antigua tampoco es la Semana Santa de Sevilla actual. Si yo os digo que en Sevilla también se hacía un descendimiento como el que se hace en Cartaya hoy día, pues los que conocen el tema me dirán, ya lo sabemos, pero la mayoría de la gente les parecerá extraño. Hoy día, para nosotros, la Semana Santa de Sevilla es una Semana Santa de procesiones, cofradías con sus pasos, magníficos, lo que se quiera. Pero ese carácter escénico antiguo se ha perdido. Escenificaciones que
llevaban, como comenta José Mari, desde el prendimiento. Y yo creo que la oración la oración en el huerto, no, aquí siempre se ha dicho el huerto de Padre Jesús, aunque represente el momento de la oración en el huerto. Es la fase del prendimiento. En otros pueblos ya he comentado que existe la secuencia completa, el prendimiento, la sentencia, los pregones que también se cantaban aquí, sí. Se le cantaba la sentencia de Pilato al nazareno, el nazareno en la calle de la amargura, las caídas del nazareno, que estábamos comentando hace un momento, que en Aracena todavía se conserva la escenificación de las caídas en plena procesión. La procesión no estaba concebida como un desfile procesional, como un desfile, sino como una catequesis, sino como una representación. Y esa parte es la que se está perdiendo, lo de la catequesis, claro, ¿no? Se está convirtiendo en algo... Y nos han quedado trozos, fragmentos de esa... Sí. Y ya digo, el huerto de Padre Jesús, la reverencia que ya comentamos, que es el encuentro en la calle de la amargura, ya comentamos el otro día y no vamos a insistir que en Marchena se conserva el ciclo completo y se puede ver todo eso, ¿no? El encuentro, la Verónica con el paño de Verónica que sube, toda la escenificación. Entonces, bueno, pues nos han quedado trozos y algunos de estos trozos tenemos la fortuna en Cartaya de que se haya conservado, como estos dos que hemos dicho, más el descendimiento. Indudablemente el descendimiento, que es la joya de la corona, porque es el momento escénico más antiguo. En Sevilla se celebraba el descendimiento por parte de la Hermandad de Santo Entierro, pero también se celebraba otro descendimiento por parte de la Hermandad de la Soledad, la que hoy conocemos como la Soledad de San Lorenzo. Y había, por lo visto, alguna otra cofradía más en Sevilla capital, pero en todos los pueblos del arzobispado y en muchos pueblos de España y en muchos pueblos de América, que es lo sorprendente. Sí, es cierto. Se celebraban y se celebran descendimientos. Entonces, eso es de una riqueza enorme, que si queréis ahora pues profundizaremos un poco sobre esa cuestión. Dejamos ahí Padre Jesús en el huerto, se celebra el miércoles de 6 de la tarde a 9 de la noche, ya aprovechamos para comunicárselo. Veracruz. Una hermandad con solera también, ¿no? Sí, ya comentamos que hay datos desde el siglo XVI, sí, que su titular antiguo era el Cristo de la Sangre, parece que era el Cristo de la Sangre, aquel que tenía la capilla en la calle Santo Cristo, donde toma el nombre de la calle, una capilla que llegó a conocer su cimiento del propio Padre Corpa, cita los cimientos en un corral, los cimientos de esa capilla, y ese Cristo, que era un Cristo de pasta, de papelón, parecido al Cristo que comentamos de las 7 palabras, pero este no tiene nada que ver, era el Cristo antiguo y ese crucificado desapareció en el incendio de la Guerra Civil, en el 36, ¿no? En el 36, en concreto el 21 de julio del 36, que también estábamos comentando que sorprendentemente mucha gente no sabe que la mayoría de las imágenes se quemaron. Las quemaron ese día justamente, ¿no? Y bueno, pues ese Cristo, el Padre Corpas dice que se sacaba en las calamidades públicas, era un Cristo al que se tenía mucha devoción y se sacaba en las rogativas, y bueno, pues una vez que desaparece, sustituido por el Cristo de las 7 palabras que estuvimos comentando, y se le encarga, y entonces la hermandad se plantea labrar una nueva imagen de madera, que fuera ya una imagen en condiciones, ¿no? Porque la otra estaba muy deteriorada, el Cristo de las 7 palabras. Y bueno, lo curioso es que se le encarga a un escultor de Sevilla que luego tendrá más relación con Cartaya, que es Antonio Bidón, pero no hay un acuerdo. Hay problemas que se reflejan en las cartas que conserva la hermandad, y Antonio Bidón llega a hacer un modelo del Cristo. O sea, en algún momento, lo que pasa es que eso está desaparecido porque su taller, además tengo entendido que luego se diseminó, en fin, murió este hombre y tal. En algún momento existió un boceto de un Cristo para Cartaya, de Antonio Bidón. Luego aquello no se llevó a efecto, y se lo encargaron a León Ortega, a Antonio León Ortega, de 1954, y creo que de eso también hablamos el otro día, porque no voy a insistir en esa cuestión. O sea, ahí hay una historia interesante con Antonio Bidón, que
sería bonito pues, haber podido encontrar o localizar ese modelo para saber cómo pudo haber sido el Cristo de la Veracruz antes del que tenemos hoy día. Claro, ni se sabe tampoco qué pasó con ese modelo, ¿no? Con esa... Seguramente en su taller estaría y pasaría a quien se hiciera cargo de aquello, pero no hay constancia. Por cierto, la Hermandad de Veracruz, que sí es una hermandad que realiza su reverencia en la calle Convento. Como debe ser. Como debe ser, lo tratamos ya en la anterior vez que estuvimos. La reverencia yo creo que coincidimos, ¿no? Todo lo que nos gusta trastear y buscar entre los archivos, ¿no? Sí. Va vinculada al convento de la Merced. Yo creo que el sitio es allí, no tiene sentido, no cobra sentido en otro lugar del pueblo. Visualmente, pues sí, puede ser más atractivo la plaza, pero históricamente y con peso propio, el porqué, creo que la calle Convento... Lo más probable es que la reverencia fuera acompañada de los sermones, de los pregones que luego se cantaron en la iglesia, que en muchos pueblos donde se conserva se hacen todavía en ese momento, se hacen desde un balcón. Entonces lo más probable es que los pregones, esos sermones y tal, los dieran padres mercedarios. Claro. Y que esa sea la justificación de que eso se hiciera allí, ¿no? Claro, eso no está comprobado, pero lo que sí está comprobado es que de tiempo inmemorial se celebraba allí. Entonces, bueno, pues es lo que podemos decir. A mí me gustaría añadir, que yo creo que estamos pasándolo de largo, lo hemos comentado en varias ocasiones, los enseres que están llegando o que llegan a nuestros días de los titulares, como por ejemplo el Cristo de la Sangre de la primer titular de la Hermandad de la Veracruz, que tenemos conocido las potencias y parte del bordado, ¿no?, que está en la saya de la Virgen del antiguo velo que cubría las espaldas del Cristo. Efectivamente, sí. A ver, el Cristo de la Sangre procesionaba con una vela o velo triangular detrás de la cruz, o sea, desde los brazos de la cruz hasta el pie de la cruz. Sí. Eso hay muchos Cristos, bueno, muchos, sí. Hay bastantes Cristos antiguos, en Jerez, por ejemplo, que salen todavía con ese tipo de velo, ¿no? En Marchena también, yo es que soy un apasionado de los que conozco de Marchena, me encanta. Se conserva también algo parecido en el Cristo de San Pedro, que tiene un dosel completo detrás. Eso era muy habitual y el Cristo nuestro lo llevaba. En el 36 desaparece la imagen y al hacerse con la reorganización después de la guerra eso deja de utilizarse. Pero los bordados algunos de los elementos bordados se conservan hoy día en la saya de la Virgen de la Amargura. Por lo tanto, son unos elementos anteriores a la guerra y no sabemos desde qué época, pero probablemente pues, como mínimo un siglo o 2 siglos atrás. Y el otro elemento son las potencias. Las potencias parece del siglo XVIII y son potencias de plata, de las cuales me dicen y yo lo veo en la foto. Padre Jesús tenía un juego igual. Exactamente igual, de potencias de plata, que luego se sustituyeron por las de oro que lleva actualmente, o de baño de oro, no sé exactamente cómo son. Pero en las fotos primeras se ve que son exactamente iguales que las del Cristo de la Veracruz, por lo tanto nos hablan también de una antigüedad bastante grande. Esos son elementos muy a tener en cuenta en la cofradía de Veracruz. De los que nos tenemos que fijar, ¿verdad? Cuando veamos una imagen, que eso es la intención, ¿verdad? De que nos fijemos y valoremos esos enseres, ¿verdad, José María? Hombre, es fundamental. Yo siempre digo una cosa, Isa, mira, antes ha comentado Juan al inicio que estamos teniendo nuevas incorporaciones a las hermandades, ¿no?, que es tremendamente positivo. Pero, como hemos dicho, es fundamental, ¿no?, conocer la historia y el devenir de la hermandad, conocer los enseres, conocer el porqué. Y yo creo que estas tertulias son muy positivas, porque muchas de estas personas que están formando parte de las juntas de gobierno, por ejemplo, no tienen conocimiento de que el Cristo de Veracruz pues procesionaba con un velo o con una vela, se puede llamar de esa forma. Es muy curioso, yo no lo sabía. No se sabía. Pues bueno, pues ya se sabe. A lo mejor vendrá uno y dirá, bueno, ¿y esto por qué se dejó de utilizar? O, en fin, yo creo que se puede profundizar mucho en este tema, que no es el momento, porque nos quedan muchas hermandades, pero sí es fundamental que
los miembros de la Junta de Gobierno lo conozcan todos estos pequeños detalles, que son pequeños detalles. Porque de esa forma también se va a valorar, José María, Claro. que es la única manera, conocerlo y para poder valorar, ¿no? Lo que hay. Conocer para valorar. Yo creo que ese es un lema que debemos llevar siempre. Sí, Aunque sea un poco volver atrás con el programa anterior, pero quizá nos saltamos cuando hablamos de la esperanza del elemento patrimonial más importante que conserva la hermandad, que son los respiraderos del palio de la Virgen de la Esperanza, que proceden de la Hermandad de la Esperanza de Huelva, antiguamente en el palio del Mayor Dolor. Yo ahora mismo no tengo las fechas en la cabeza, porque yo para las fechas soy muy malo, aunque piensa alguna gente lo contrario, pero yo, si no tengo la fecha apuntada, pero bueno, esos respiraderos son anteriores a 1936, muy posiblemente sean de finales del siglo XIX. Hay, quien sabe de eso es Antonio Suardías, que publicó un artículo muy interesante y que otro día que venga por aquí podemos preguntarle. Lo cierto es que ese tipo de respiradero, hay respiraderos muy similares en Sevilla, en concreto uno de la Esperanza de Triana, que es muy similar, de finales del siglo XIX. Entonces también es un elemento. Además me consta que la propia Hermandad de la Esperanza de Huelva ha intentado en varias ocasiones recomprarlos y tal, y con muy buen criterio la Hermandad de la Esperanza de Cartaya ha dicho que eso es patrimonio irrenunciable de nuestra Semana Santa. Avanzamos, porque si no se nos va el tiempo. Nuestra Señora de los Dolores, cuéntanos. Bueno, la historia de ella. A ver, ahí nos adentramos en un terreno un poco pantanoso, en el sentido de que los documentos no son completamente precisos, pero cuando faltan documentos, y sobre todo en este mundo de la Semana Santa, tenemos que comparar con otros sitios, con otros lugares. Y nos encontramos con que una de las cofradías que no falta en ningún sitio, y estaba aquí en Cartaya desde finales del siglo XVI, es la Hermandad de la Soledad. Ya hablamos en su momento, pero ahora me parece importante precisar que esa hermandad era, después de la Veracruz, que era en todos sitios era la más antigua, la siguiente era la Soledad, con muy poca diferencia, entre mediados y finales del siglo XVI en casi todos los sitios. Y la Hermandad de la Soledad era una hermandad que aglutinaba todo ese ciclo escénico, fuera parte de la reverencia, es decir, el ciclo de la muerte, descendimiento, o sea, muerte por crucifixión, descendimiento, entierro y resurrección. Todo ese ciclo escénico lo llevaban estas cofradías, de manera que hacían normalmente dos procesiones, una el Viernes Santo, en el que iba la Virgen de la Soledad vestida de negro, palio negro, con el Santo Entierro. Previamente habían hecho el descendimiento. Eso en muchos sitios. Y aquí en Cartaya sabemos que existía la Soledad, sabemos que tenemos el descendimiento, luego blanco y en botella. Y posteriormente, una vez terminada la procesión del Viernes Santo, se hacía la ceremonia del entierro. No era simplemente terminar la procesión y se acabó, sino se trataba de el Cristo que va en la urna, se llevaba al nicho de la pared, del altar, y se procedía al enterramiento. Y la propia procesión era la procesión del entierro. Se hacían paradas en las esquinas y se cantaban responsos, las posas que le llamaban. Luego todo ese ciclo del entierro lo llevaba la Soledad. Pero la Soledad se encargaba también de la Pascua de Resurrección. Y lo sabemos porque en 1579 la Soledad de Cartaya contrata un resucitado con un escultor de Sevilla llamado Juan de Santa María, y eso sí hay un documento que lo dice. Entonces, si la Soledad de Cartaya hacía el descendimiento, muy probablemente, y hacía también la resurrección, pues ahí tenemos el ciclo entero. Es decir, eran hermandades que llevaban todo el peso de la Semana Santa antes de la aparición de las hermandades de los nazarenos. Porque la hermandad del Nazareno, de Padre Jesús, aquí está atestiguada ya en el siglo XVII. O sea que es otro nuevo impulso que recibe la Semana Santa, y la Soledad va evolucionando, y hay un momento clave que es finales del siglo XVIII, donde por influencia de la orden de los servitas, esto aquí en Cartaya probablemente, pero sobre todo en muchos sitios que está comprobado, y aquí también tenemos constancia de que hubo algo de eso, empiezan a impulsar la devoción de los dolores, no tanto de la Soledad como de los dolores de la Virgen. Y muchas hermandades de la Soledad se transforman en hermandades de los dolores.
En Cartaya es muy curioso porque aparece documentación que habla de la soledad hasta final del siglo XVIII y luego ya no se habla nada de la soledad, se habla de los dolores. Luego parece que la continuidad es con los dolores, ¿no? Está ahí. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la devoción de los dolores y el culto a los dolores de la Virgen ya no lleva ese componente escénico y ya no lleva esa idea de la resurrección. Se desmonta un poco ese esquema. Hay una hermandad de los dolores, pero esa hermandad de los dolores ya no está muy claro que tenga que ver con el Santo Entierro, a partir de ahí, hablo a partir del principio del siglo XIX. Y desde luego sí que está claro que no tiene ya nada que ver con la resurrección. Por cierto, se me ha olvidado decir que en esas procesiones de resurrección, la Virgen de la Soledad, vestida de blanco o vestida de gloria, aparece junto al resucitado. Es la misma Virgen. Ahora ya no. Ahora la Virgen de los Dolores va por un lado y la procesión de resurrección va por otro. Sí. Y yo estoy seguro de que ese es el motivo por el que en Cartaya sale la Virgen del Carmen. Es decir, la Dolorosa ya solo sale el Viernes Santo. Entonces hace falta una nueva imagen que vaya bien con la idea de la resurrección. Y se coge una Virgen que estaba en ese momento en la iglesia, que sabemos que estaba Carmen. desde el siglo XVII, estaba ya la Virgen del Carmen como mínimo. Y ese es el motivo por el que yo siempre digo que la Hermandad del Carmen o la procesión del Carmen no es una procesión propiamente de gloria, no, sino es está muy vinculada, ¿verdad? El colofón de la Semana Santa, es el cierre de la Semana Santa, es una procesión de resurrección. Pues es la Virgen del Carmen, podía haber sido otra. En otros pueblos salen otras vírgenes, en Bollullo creo que es la Virgen de las Alegrías, y sale el Domingo de Resurrección en una procesión de resurrección. Entonces, bueno, pues aquí está toda esa secuencia. Después, bueno, en algún momento se deja de sacar el resucitado, por deterioro, por antigüedad, por lo que sea, y se sustituye por la custodia. Y eso lo han conocido nuestros padres. Sí. Incluso y gente un poco más mayor que yo no lo recuerdo, pero un poco más mayores que yo me dicen que la custodia y el palio de la custodia iban en la procesión del Carmen, como representación del resucitado. Por lo tanto hay una vinculación que nos lleva al siglo XVI. Qué interesante. No quiero que nos estén... Vamos a... Me he pasado. Pero no, es que todo es muy interesante, ¿verdad, José María? Escucharlo. Había que explicar la conexión. Por supuesto. No podemos dejar de pasar la Hermandad de Padre Jesús, dos de las piezas de bordado más interesantes que tenemos en la localidad. Cierto. Por un lado tenemos la túnica del Cristo de Padre Jesús, que es una obra que de se Juan conservó, Manuel Rodríguez Ojeda, que se Ujú. conservó. Y después tenemos una imagen que es la imagen del Cirineo, una talla también interesante, la anterior a la guerra, que se salvó porque estaba en un domicilio particular. Y después tenemos también una joya del bordado, que fue costeada por la familia Balbuena en el principio del siglo XVII, si no recuerdo mal. No, del siglo XIX. XIX. Finales del XVIII y principios del XIX. La familia Balbuena fue la que costeó, no sabemos exactamente dónde se bordó, sí que está restaurado por el IAPH y que son dos piezas muy interesantes del bordado andaluz que tenemos en Cartaya y que tiene la suerte de conservarlo a día de hoy la Hermandad de Padre Jesús. Así es. Por ejemplo, en Sevilla se valoran mucho estos bordados antiguos del palio de la Virgen del Valle, por ejemplo, que podían ser casi coetáneos de esto. Y en ningún caso, ninguna Dolorosa de Sevilla tiene un terno completo de esa época, bordado de esa época. Y aquí sí. Y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces esas cosas hay que valor, valorarlas. madre mía, impresionante. Vamos a centrarnos en la joya de la corona porque se nos va el tiempo de una manera Nos ponemos increíble. a hablar. El descendimiento. Podemos hablar mucho de él, ¿verdad? Bueno, puedes hablar mucho de él. Bueno, del descendimiento, la lástima es que no tenemos documentación. Sí. Lo que tenemos es la evidencia de que eso está desde toda la vida de nuestros mayores, que era un elemento fundamental en la que la gente se emocionaba con el sermón, que la gente lloraba en el propio sermón. Ahora ya eso nos parece un poco lejano, pero en aquel momento los sermones tenían una fuerza emotiva tremenda, no había los medios de comunicación, eso era un poco el gran entretenimiento y bueno, como digo, por todo nos lleva al siglo XVI y a las Hermandades de la Soledad.
descendimientos se conservan más de los que creemos. La aparición de YouTube y todas estas cosas tiene una riqueza tremenda porque nos permite ver cosas que antes no conocíamos. Y entonces, bueno, pues uno se pone a investigar y ve que existen descendimientos en bastantes sitios. Por centrarlo en Huelva hay dos, el de Aroche y el nuestro, ¿vale? Pero había muchos más. Probablemente había uno en cada parroquia. Yo creo que lo más probable es eso, pero se conservan más Cristos articulados. Hay Cristos articulados. Donde hay un Cristo articulado, antiguo, se supone o que moderno, era para el descendimiento. Efectivamente. Por ejemplo, en Isla Cristina, el Cristo de la Vida, hoy día con las articulaciones fijas, pero era un Cristo articulado. Luego en Isla Cristina también se celebró. En Lepe sabemos que lo había. En Huelva, el Cristo del Santo Entierro, hoy día solo se conserva la cabeza, pero en las imágenes, las fotografías antiguas, se ve perfectamente que era un Cristo que había sido articulado antiguamente. Y hubo un descendimiento, y hay constancia de ese descendimiento. En Sevilla hay unos 8 o 10. Si bien es verdad que muchos se han recuperado en la última década, ¿vale? El nuestro es de siempre. Llevamos de toda la vida. Pero ellos lo han recuperado, no se lo han inventado, lo han recuperado porque lo hacían también antiguamente. En muchos más sitios, que en fin, yo tengo publicado algún artículo en el que soy bastante exhaustivo y cuento muchos sitios, pero a mí lo que más me llama la atención es la presencia del descendimiento en América. Y además hay muchos vídeos, como bien has dicho, en YouTube solamente lo tienen que poner y aparece y es exactamente igual. Claro, es que uno lo ve y dice, es que esto es lo mismo, esto bebe del mismo tronco, esto viene del mismo sitio. ¿Y cuál es ese sitio? Pues muy sencillo, yo creo que es muy sencillo. Cuando se coloniza América, se traspasan todos los esquemas religiosos de la diócesis de Sevilla, además, se trasladan directamente a aquellas tierras y directamente se copian los modelos. ¿Qué es lo que ocurre luego? El descendimiento de Sevilla se prohíbe en el siglo XVII. A principios del siglo XVII hay un sínodo, porque claro, aquello daba lugar a lo que decían que eran comportamientos deshonestos. Bueno, era a lo mejor simplemente que la gente formaba jaleo en la iglesia o lo que sea por el propio teatrillo. Bueno, muchas veces nos han dicho, es un teatrillo. Bueno, un teatrillo. Es una representación. Claro, es una representación. Entonces lo cierto es que en Sevilla se prohíbe, en 1604, quiero recordar que es la fecha, en 1609 se redacta las constituciones sinodales que prohíben eso y teóricamente aquello debía de haber desaparecido. Pero primero, en América eso ha llegado antes de la prohibición y América está muy lejos. Entonces, la prohibición en Sevilla afectaba a toda la archidiócesis y todas las diócesis sufragáneas, las diócesis que dependían de Sevilla, y las americanas dependían de Sevilla. Pero aquello está muy lejos. ¿Quién controla aquello? Aquello seguía. Claro, ellos siguieron. Pero es que nosotros seguimos. O sea, que también... Claro, es decir, que la prohibición tuvo efecto sobre Sevilla, pero no, ni siquiera sobre los pueblos, ¿vale? Sí. Y entonces, bueno, pues evidentemente eso ha llegado a América desde la diócesis de Sevilla, desde donde ha llegado a nosotros, donde ha llegado el descendimiento a nosotros. Y bueno, ya comentaba antes que no era solo el descendimiento, sino que era descendimiento, entierro, cortejo fúnebre, eso es algo importante y enterramiento. Que tenemos que dar a conocer. Sí. Porque ahora vemos, tenemos el acto del descendimiento. Una cosa que me gusta matizar mucho, aquí se nombra el auto sacramental. Sí. No. Esto es un acto del descendimiento de Cristo que lo lleva la hermandad sacramental, pero no tiene nada que ver la sacramental con el acto del descendimiento. Claro, lo que pasa es que como la sacramental está fusionada con el santo entierro, entonces parece que es la misma cosa, pero no es un auto sacramental. Entonces hay que ponerlo en el contexto histórico, hay que retroceder un poco. Viernes Santo es un día de auténtico luto en la iglesia. O sea, se escenifica el momento del descendimiento de Cristo, que lo relata un clérigo, un cura, es el que relata al pueblo en lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Hasta que Jesús expira en la cruz y comienza el momento de descendimiento. Termina el descendimiento y lo que hoy conocemos, la procesión del Santo Entierro, es el traslado al sepulcro. Va por las calles, en silencio, y se llega a la iglesia, como había comentado Juan. Se llega a la iglesia y continúa, ahí no termina, ahí continúa. Los santos varones
vuelven a sacar el Cristo articulado de la urna de cristal, por cierto, una pieza muy interesante del siglo XV, si no recuerdo mal, Juan, que creo que no debe, sé la fecha exactamente. Creo que es final del XV, pero creo que merece una restauración. Sí. Y, como ha dicho Juan, se escenifica lo que es el propio enterramiento. Los altares todos estaban cubiertos con telas moradas, porque así lo mandaba las normas eclesiásticas, y se escenifica lo que es el enterramiento, que hoy en día la hermandad conserva el paño mortuorio, que se le llamaba, que cubría a Cristo. Es un paño de gran dimensión, de color negro, con una cruz blanca. Ese mismo paño después se utilizaba para cubrir el féretro de los hermanos de la hermandad. Y una vez que los santos varones ya habían escenificado el enterramiento de Cristo, la iglesia entra en un auténtico luto y duelo, y suena 3 veces la campana Corpus Christi, que es una campana que compra la hermandad. En el campanario. En el campanario, efectivamente, en el campanario. Pues esa campana sonaba muy pocas veces. Cuando falleció un hermano de la hermandad sacramental, el Viernes Santo, cuando era Cristo ya enterrado, que se había significado el enterramiento de Cristo, y en el Corpus. Eran las 3 veces que sonaban las campanas simplemente. Entonces, una vez que ya Cristo estaba enterrado, como he dicho antes, pues la iglesia está en un auténtico duelo hasta que llega el domingo de resurrección, que entra otra vez a funcionar, o en escena mejor dicho, la Virgen de la Soledad, que continúa en este caso, con es el la Virgen ciclo, del Carmen. Efectivamente, que viene a ser lo que es la Virgen del Carmen hoy día. Sí. Yo quería comentar que he dicho antes que el descendimiento como tal no es único. Hemos creído durante mucho tiempo que era único, y parece que decir que no es único le quita valor. Y yo creo que no, yo creo que al contrario. Le da el valor de ser una tradición que se ha mantenido, cuando en otros sitios ha desaparecido y ha vuelto a aparecer, y la inserta en un contexto muy general, y nos lleva a una Semana Santa muy anterior a la de los modelos sevillanos. A mí me encanta la Semana Santa de Sevilla, pero en Sevilla. Sí. ¿Vale? Los modelos Nosotros de Sevilla. tenemos la nuestra. Efectivamente, los modelos de Sevilla en Sevilla. Claro. Pero aquí tenemos que pensar en esa Semana Santa antigua que hemos podido conservar, y esos elementos como el descendimiento son fundamentales. Y si hay una cosa que a mí me parece que todavía no está aclarada y que tiene un valor tremendo, que es la vestimenta de los santos varones. Eso sí que no lo he visto yo en ningún sitio relacionado con el descendimiento. Es cierto que hay algunos tocados parecidos, con ese plisado de la cofia o de ese tocado. Por ejemplo, en la Semana Santa de Aragón, en Alcañiz, en Calanda, los famosos tambores de Calanda y de Alcañiz, se mira, mirarlo y tienen ese tipo semejante. Pero yo no sé exactamente cuál es el motivo de que eso llegue aquí, y si eso tiene alguna conexión o no. O, por ejemplo, algunos tocados que se llaman escarolados en Jerez, en Málaga también, no lo sé, eso yo todavía no tengo datos suficientes, pero me parece que es un elemento distintivo y fundamental en nuestro descendimiento. Lo dicho, nos falta tiempo. José María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos que decir, Juan, que presentas un libro, La Semana Santa de Sevilla, en Cartaya. ¿Qué día? Muy rápidamente, tienes 15 segundos. ¿Qué día lo presentas? Bueno, se trata de un libro, ese sí es sobre la Semana Santa de Sevilla. Sí. Ya he dicho que me gusta la Semana Santa de Sevilla, pero en Sevilla, aunque bueno, lo voy a presentar aquí, pero lo han pedido también muchos compañeros y amigos. Se trata de un libro que se llama La Pasión Francesa, la Semana Santa de los viajeros francófonos, y es la visión, yo soy profesor de francés, entonces he barrido un poco para mi terreno, la visión de los periodistas, escritores, artistas, pintores franceses que venían a la Semana Santa de Sevilla y contaban su película, ¿no? Una película. ¿Qué día va a ser, Juan? Muy curiosa. Día 16, en el Centro Cultural. ¿Vale? Muy bien, pues aquí estaremos, ¿verdad, José María? Muy bien. Por supuesto. 16 José de marzo. Ya mismo. Eso. Muchísimas gracias, José María, por haber estado. Muchas gracias, Juan. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por la atención. Hasta el próximo lunes.